Bueno, muy bien, apreciados estudiantes. Quiero hacer una acotación y unas aclaratorias muy importantes para ustedes como están estudiando la transformada de Fourier, que hablemos un poco, aunque se lo he puesto en los materiales, pero de lo que es la convolución. La convolución. Vamos a hablar sobre esto para que ustedes puedan, pues, ok. Ok, en el material que les suministré, aquí habla del teorema de la convolución. La convolución es importante porque la venimos tratando desde que estamos viendo las transformadas de Laplace, que ustedes también estudiaron en la matemática 3 o 4, te vieron las transformadas. Y entre las transformadas, que también les hablaron de las transformadas de Fourier ahí, le hablaron del teorema de la convolución. Ahora, ¿qué es el teorema? ¿Qué es la convolución? La convolución implica que uno, vamos a poner aquí lo podemos ver. Vean esto. Por ahora solamente vean esto. Aquí tengo una señal que vamos a pensar que puede estar en algún dominio. Esto después les voy a decir de qué está, pero obvien esto, solamente vean la señal, ella está aquí representada. Y fíjense que esta señal está aquí, comienza, no está centrada perfectamente cero, pero está aquí, ¿ve? Este es el cero, este puede ser un cero de velocidad, vamos a pensar que es esto, ¿ve? Que eso este es de velocidad y este es de los valores de velocidad que tiene ejemplo, ¿no? Esto pudiera ser un eje de tiempo, pudiera ser un eje de frecuencia. La cosa es que tengo una señal acá. Y fíjate que esta señal tiene valores negativos, más o menos hasta acá, tiene valores positivos, y el cero tiene aquí más o menos el pico de la señal azul. Esta es una señal, hay dos señales aquí asociadas, ¿no? Está el pico de la señal azul, el pico positivo, después viene el pico negativo. El pico positivo de la señal roja, que solamente es positiva, ocurre después de esto. Total, observen que la señal está acá. Por otro lado, tengo otra señal donde fíjate donde está el cero. El cero está acá y él está trasladada, y aquí a esta altura tengo un pulso, un impulso. Esto es lo que es una delta de Dirac, ¿verdad? Que se la expliqué por allí en un video. Okay. Entonces ahora fíjate lo que pasa. ¿Qué es convolucionar? ¿Qué significa que yo convolucione esta señal con esta señal? La convolución de esta señal, ella es conmutativa. O sea, tú puedes convolucionar esta señal contra esta o puedes convolucionar esta señal contra esta. ¿Qué significa? Que yo tomo una de las señales, supongamos que tomo esta, y la empiezo a correr desde acá. O sea, elimino que él va a presentarse aquí, sino que ahora vengo desde menos infinito, vengo con esa delta de Dirac, la vengo corriendo, la vengo corriendo, la vengo corriendo. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando yo paso por acá, cuando llego a este punto, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde yo empiezo a, a convolucionar con esta otra señal. ¿Y qué ocurre? Aparece esta señal, pero trasladada, ¿ve? Ya no está en cero, ¿te das cuenta? Ya no está en cero, sino que ahora se trasladó hacia el lugar donde estaba la delta Dirac. Fíjate que ella aparece completa. Entonces, ella no se está multiplicando, porque si se estuviera multiplicando, la multiplicación de esta señal por esta señal, pues daría cero, porque este pulso, fíjate que está corrido aquí más o menos esta distancia, ¿verdad? ¿Dónde estaría aquí? Estaría acá. Y si yo multiplico esta delta Dirac, la multiplico con esta señal, pues da cero, porque no están coincidiendo en el dominio donde están representados, ¿ves? Daría cero. Pero fíjate que la convolución es que aparece la señal
pero cuando la voy multiplicando con la otra, ¿ves? Entonces, como esto tiene una cierta ganancia, vamos a pensar que es 1, cuando yo voy punto por punto multiplicando 1 por esto, 1 por esto, 1 por esto, 1 por esto, ella aparece aquí, pero desplazada en este valor. Entonces, eso es lo que es una convolución. Una convolución es la multiplicación punto por punto de una señal por la otra, pero desplazadas, corridas, en función de su representación en ese dominio. Entonces, al final, la idea que nosotros tenemos que tener clara es que ella se desplaza. Fíjate, esta señal que está aquí, cuando la convoluciono con esta delta Dirac, se desplaza del 0, se desplazó para acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Bueno, aquí dice, mira, para profesionales de la resonancia magnética, claro, les puse este material para que ustedes vean un caso donde se aplica la transformada de Fourier, que son los equipos de resonancia magnética. Entonces, si usted no sabe si al final usted como ingeniero electrónico va a estar reparando equipos de resonancia magnética, aquí tiene los principios, pues fíjate, utiliza la transformada de Fourier. Entonces, habla que dentro de ese campo la convolución es importante. ¿Ok? Entonces, aquí te la expresa, te dice, fíjate, ¿qué te está diciendo? Que si yo tengo la transformada de Fourier de una señal en el tiempo, f de t tiene su transformada de Fourier, su f de omega. G de t tiene su transformada de Fourier, que es g de omega. Entonces, ¿qué te dice? La multiplicación en el dominio de la frecuencia es la convolución en el dominio del tiempo. Y viceversa, la convolución en el dominio de la frecuencia es la multiplicación en el dominio del tiempo. Entonces, esto es lo que dice el teorema de la convolución. Si tú tienes ahora dos señales que están siendo multiplicadas en el tiempo, ¿verdad? Vas a tener la convolución de sus espectros en frecuencia. ¿Sí? La convolución de sus espectros en frecuencia. Esto es de suma importancia y aplicación cuando ustedes estén viendo comunicaciones. Esto es muy importante. Toda la modulación de amplitud, modulación de frecuencia, siempre se va a dar un mezclador donde tú vas a tener una portadora que va a ser una señal en el tiempo multiplicada por una señal de información. ¿ves? Tú la vas a multiplicar en el dominio del tiempo. Hay unos circuitos especializados para que tú hagas esa multiplicación. Pero ¿qué ocurre con eso? Que eso causa una convolución en los espectros de su frecuencia. Entonces, esto es muy importante para que después puedas entender esos aspectos de la modulación de amplitud y las modulaciones digitales también. Entonces, vamos a ver acá lo que sería, aquí está, vamos a ver esto que está aquí. Ajá, ya. Bueno, acá, esto que está acá. No, esta no, ya, aquí hay uno, antes de ver esta. Fíjate, aquí está, entonces fíjate, aquí tenemos, que son los ejemplos que presenta ahí ese material, ¿no? Aquí tenemos dos señales sinusoidales, ¿sí? Una roja y una azul. Fíjate, ellas están en el tiempo variando, tienen su frecuencia, por lo tanto tienen su periodo T. ¿Sí? Las dos tienen el mismo periodo, solamente que están desfasadas, ¿verdad? Y aquí tengo una señal que se activa a partir de este momento, se activó, funcionó, estuvo encendida y se volvió a apagar. Entonces, cuando él está tratando de material, dice, ¿cómo sé yo, cómo veo yo a través del teorema de convolución lo que pasa con una señal alterna que yo la prendo y la apago, Entonces, sería como pasar la señal alterna, ¿verdad? Que está aquí, multiplicarla por esta señal rectangular, que es un momento donde ocurre el sistema. Se prendió aquí y al tiempo se volvió a cerrar. Si yo multiplico, lo que ocurre y que yo puedo ver en dominio del tiempo es cuando yo multiplico esta señal por esta señal, entonces fíjate qué es lo que pasa, que en el momento en que se enciende, ¿verdad? Va a multiplicarse por el valor, vamos a poner que es 1, se multiplica por esta señal y ella aparece aquí, ¿sí? Ella aparece en ese momento.
porque yo estoy multiplicando en el dominio del tiempo las dos señales. Estas dos señales alternas, por este momento, cuando se deja pasar el sistema que se encendió aquí y después se volvió a apagar. En el tiempo que va a hacer eso, en la salida de mi multiplicador, va a ser esto, que al tiempo donde comienza la activación, que es este, aparecen las dos señales alternas. Pues es lógico, ¿verdad? Y cuando la apague, se apagó. Bueno, ¿cuál sería la transformada de Fourier de esta señal que está aquí? ¿Cuál sería la transformada de Fourier de esta señal, que es la multiplicación de estas por esta? Entonces, como estoy multiplicando estas dos señales, entonces ya yo sé que la transformada de Fourier de esta señal tiene que ser la convolución del espectro de esta señal con el espectro de esta señal. Entonces nos vamos para acá. ¿Quién es el espectro de esta señal? Cuando calculo la transformada de Fourier de esta señal, estas dos señales alternas, ¿verdad? Que son un seno y un coseno, están en cuadratura, me resulta que es una delta de Dirac, aquí. Delta de Dirac, que aquí no lo indica, pero aquí está la frecuencia angular de las dos señales. O sea, esta delta de Dirac aparece aquí, este es el dominio de la frecuencia, aparece aquí en la frecuencia de las dos señales, ¿verdad? Ok. ¿Y quién es la delta quién es la transformada de Fourier de este señor que está aquí? De esta función rectangular. Ah, bueno, esa te la mandé a calcular yo alrededor de cero, ¿verdad? ¿Y qué es alrededor de cero? Es la señal sin que está aquí, pero aquí, ubicada en cero. Aquí no lo indica, pero aquí está en cero. Entonces, si yo quiero saber cuál es la transformada de Fourier de esta señal, lo que tengo es convolucionar esta con esta delta de Dirac con esta función sin. ¿Y qué es lo que pasa con esta convolución? Que cuando yo barro a esta señal con esta delta, ella me va a aparecer, esta misma señal me va a aparecer trasladada, ¿ves? Como aquí apareció, donde está la frecuencia indicada aquí en este espectro que corresponde a la frecuencia de estas dos señales que están en cuadradito. ¿Viste? Entonces, ¿esto nos sirve para qué? Bueno, hacer la transformada de Fourier de esta señal directamente a través de aplicar la definición de la transformada de Fourier, la integral de cero al periodo por trozos, es bastante complicado calcularla, pero como yo me valgo del teorema de la convolución y yo digo, pero la transformada de esta señal rectangular ubicada en cero, sí es más sencilla hacerla, me da esta señal ubicada en cero, y la transformada de Fourier de estas señales cosenoidales también me da una sola frecuencia. Entonces, para yo calcular la transformada de Fourier de esta señal que está aquí, que es el resultado de la multiplicación de estas dos, no voy a aplicar la integral porque es bastante complicada calcularla. Lo que hago es que calculo la transformada de Fourier de esta, calculo la transformada de Fourier de esta ubicada en cero y después la convoluciono y me va a dar esto. La puedo ver directamente. No, lo que hace es que se traslada esta al valor de la frecuencia de la sinusoidal. Bueno, quería empezarle eso, espero que les quede, que aporte pues a lo que es la parte de la que es la convolución. Entonces podemos decir, oye, ¿cómo sería por la convolución de una señal, de esta señal en el tiempo, una señal de decaimiento con la función lorentziana que tiene esto? ¿Cuál sería la convolución? Entonces, uno lo que hace es que las convoluciones, las barras. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, hasta ahí va bien. Bueno, espero que esto haya sido para que le funcione, pues para que entienda más lo que estamos trabajando. Cualquier comentario, déjenlos en el café virtual. Salud.